Recomendaciones para prevenir el cáncer de colon. Adoptar un estilo de vida saludable y someterse a pruebas de detección regulares. Esto incluye mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta rica en fibra y baja en grasas animales, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol. Además, es importante participar en pruebas de detección a partir de los 45 años o antes si existen antecedentes familiares de cáncer colorectal. Continuamos aquí en nuestra mesa de conclusiones con la doctora Patti Ballesteros hablando de este interesante tema sobre cáncer de colon. Y bueno, doctora Patti, tú como gastroenteróloga, ¿cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años con respecto al diagnóstico de cáncer de colon? Pues fíjate, la endoscopía ha crecido a pasos agigantados de 10 años a la fecha, en donde ya se tienen equipos de alta resolución, se tiene al alcance nuevas técnicas endoscópicas para la resección de cierto tipo de lesiones. Entonces, sí es bien importante que tomen en cuenta el público en general que el hecho de tener un cáncer temprano de colon no es sinónimo de cirugía, que el hecho de que la endoscopía haya avanzado de manera abismal en los últimos años nos permite a nosotros como gastroenterólogos y endoscopistas incluso extirpar lesiones que son malignas. Mediante diferentes técnicas. Está la resección endoscópica de la mucosa y la disección endoscópica de la submucosa. ¿Qué significan estas técnicas? Son técnicas especiales en donde, en el caso de la mucosectomía, se levanta la lesión, se realiza un marcaje y posteriormente se mete como una cita con la intención de cortar esa lesión y luego esa lesión se puede cerrar con clips. Entonces, básicamente el mensaje que quiero dejar también al público en general es que no todo cáncer ocupa de una cirugía. Si detectamos de manera oportuna el cáncer de colon, se puede incluso curar por vía endoscópica, que es la vía menos invasiva. Esa parte tecnológica que creo que no todos los centros especializados en endoscopía cuentan con las herramientas que en este proceso Digestic ha trabajado. Y lo dijiste antes de entrar a cuadro. Todas las herramientas que necesitamos para hacer un procedimiento, cuando vemos una situación que se sale de lo que esperábamos, contamos con las herramientas y con el expertise y con el equipo humano para poder evaluar de forma primaria y no esperar a un segundo o tercer procedimiento que de alguna manera representa para el paciente una intranquilidad, una inseguridad de qué se decidió en el trans mientras el paciente dormía. Claro. Eso de que al paciente, vamos a hablar de lo que se vivía en los años 80, donde al paciente se le salía y se le decía que se había encontrado un tumor y que había que volver a abrir al paciente mientras el estudio histopatológico se realizaba. Entonces ese comportamiento del paciente lo hacía sentirse bajo una condición de estrés y de ansiedad. Y obviamente esa parte que Digestic está trabajando de manera constante, la estás viviendo en el hoy por hoy. Fuiste a un centro de especialización en donde viste que la medicina, en 10 años, en la cuestión endoscópica y laparoscópica, hoy vemos una 4K en una imagen y es como si estuviéramos adentro del cuerpo. Esta parte de contar con herramientas para un clipaje, ¿sí?, hace que la diferencia de una resección y una cirugía segura o un procedimiento endoscópico seguro cambie mucho la condición. ¿De qué manera crees tú que el paciente tiene que empezar a entender que acudir a centros especializados y con especialistas que trabajan en espacios que le brindan esta seguridad, lo considere como foco de alerta para que sea evaluado por un gastroenterólogo clínico y obviamente con especialidad en endoscopía? Pues bueno, el mensaje que quiero dejar a la población en general es no se esperen a tener síntomas. El cáncer de colon puede cursar en sus etapas de manera silenciosa. Síntomas que pueden indicarnos que está pasando algo mal, la pérdida de peso significativa, la anemia, el sangrado en las evacuaciones, el cambio tan abrupto en el patrón defecatorio, es algo que nos debe hacer decir, ¿sabes qué? Voy a ir a consulta con el gastroenterólogo porque seguramente voy a necesitar de hacerme un estudio para un mayor abordaje. La colonoscopía es un procedimiento que incluso puede salvar vidas al momento de detectar de manera oportuna un cáncer de colon y en ocasiones también evitarle al paciente una cirugía o procedimientos más invasivos. Y son aspectos importantes, ¿no, que están ahí? Sí, y por ejemplo, si yo tengo el antecedente familiar de poliposis,
¿Debo obviamente actuar antes de los 45 años? ¿Me tengo que esperar o cómo debo yo reaccionar ante ello? Generalmente es 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar de primer grado al que se le diagnosticó el tumor, si tienes un antecedente heredofamiliar. Entonces sí, son grupos especiales en donde el escrutinio se debe de realizar de manera más temprana. En términos generales, en población general, a partir de los 45 años, si esa colonoscopía todo bien, cada 7 a 10 años hasta cumplir 75, a partir de los 76 a los 85 años, ya es a criterio del médico, dependiendo de la expectativa de vida del paciente, cuáles son las comorbilidades y cuál va a ser el riesgo y beneficio de realizar el procedimiento. ¿Existe algún marcador en sangre que nos pueda dar la pauta de un comportamiento anormal de forma primaria para el cáncer de colon? En sangre no, más bien es la anemia. Es un marcador, un laboratorio que nos puede indicar que hay pérdidas gastrointestinales, que puede haber pérdidas gastrointestinales, pero si no están las pruebas en heces fecales, como es la prueba FIT. Ok, entonces no existe como tal. Digo, te hago esto porque la gente de repente quiere que en sangre se le hagan evaluaciones hacia padecimientos oncológicos y obviamente existen otros cánceres que de alguna manera van monitoreándose con ciertos tipos de hormonas o ciertos marcadores tumorales que te pueden dar la pauta, pero no este tipo de cáncer. Este no tiene un indicador serológico. La verdad no. Muchas veces se utiliza el antígeno carcinoembrionario, pero una vez que el paciente ya se detecta para tener un basal y ya una vez que se somete a tratamiento neoadyuvante o adyuvante, ver cómo se comporta este marcador tumoral. Ese podría ser una situación, pero no es lo habitual que de primera mano yo pida un antígeno carcinoembrionario. La respuesta que tiene la sociedad ante la necesidad de una colonoscopía, digo, es algo que los que estamos en este lado del escenario, y lo digo, los médicos somos muy malos pacientes, desafortunadamente, pero los que ya tomamos un nivel de conciencia y sabemos que la medicina preventiva y en el mundo oncológico podríamos cambiar mucho el pronóstico si de manera temprana tomamos una determinación. En las mujeres, y lo digo recio y quedito, el comportamiento del cáncer de mama ha cambiado mucho por esa actividad que se lleva año con año en un mes rosa. ¿Qué hacen en el mundo oncológico en el cáncer de colon? ¿Cómo promueven este tipo de actividad para prevenir el cáncer de colon? ¿Existe un Día Internacional del Cáncer de Colon? Sí, es el 31 de marzo. El 31 de marzo es el Día Internacional para Cáncer de Colon, de donde yo fui egresada, que fue el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí obviamente se tiene de programas para detección temprana. Se captan a todos los pacientes que tienen antecedentes familiares de primer riesgo, antecedentes familiares de primer grado para someterlos a una colonoscopía o incluso también pruebas genéticas. Se realizan pruebas genéticas. Es algo que debería de ser más difundido en la población general, no solo en los centros especializados en cáncer, porque la verdad es que es un cáncer que si se detecta de manera temprana, pues tiene altas tasas de curación que pueden ir hasta del 90%. Ese comportamiento clínico que de alguna manera entendemos que tanto el paciente como las familias decimos que el esperar a que la situación clínica, el miedo de repente nos afecta, ¿no, Sanaí? Sí, así es. Y bueno, hablaste que en etapas tempranas el tratamiento puede ser por vía endoscópica, pero cuando esto ya nos rebasó, ¿cuál es el tratamiento? La verdad es que se tiene que hacer un abordaje completo, se tiene que someter al paciente a diferentes estudios de extensión para ver si ese tumor solamente está localizado en el colon o es una enfermedad localmente avanzada en donde solamente infiltra o daña los ganglios regionales o si ya se extiende a otros órganos como el hígado, por ejemplo. Entonces, sí se tiene que hacer estudios de extensión, tratar de una manera integral al paciente, derivando con un oncólogo médico, con un oncocirujano, con un coloproctólogo, y en equipo ver qué le va a tocar al paciente de tratamiento de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre. Pues si la decisión de ser adyuvancia, que en un momento dado pueda disminuir el volumen del tumor y pueda hacer un abordaje restrictivo,
en medida de la afectación que tenga este paciente, ¿cierto? Así es. Digo, son aspectos importantes que tenemos que considerar y que obviamente un equipo multidisciplinario, digo, platicabas que tu esposo es coloproctólogo y que obviamente abordan de manera integral los pacientes con un problema de cáncer de colon, que son los expertos para hacer el abordaje para este tipo de pacientes y que obviamente saber hacer equipo con un paciente puede cambiarle mucho el pronóstico, hacer una resección, porque obviamente alguien que nos tiene que hacer una restricción en nuestro colon cambia nuestra vida intestinal en todos los sentidos. Por eso, si tenemos que hacer un abordaje y podemos curar un cáncer de manera endoscópica y no tener que hacer una resección intestinal, puede cambiar mucho el aspecto. Y creo que el expertise lo tienen ustedes. Gracias a ti, Pati, por hacer parte de este programa una realidad y convertir todo esto en una experiencia clínica para ustedes con expertos en el programa. Vamos a ir al glosario con Vale y con Lalo y continuamos en Torre Médica. Muchísimas gracias. Continuamos. Muchas gracias al doctor Julio Ramos por darnos la pauta para darle la bienvenida aquí al Glosario Médico. Hoy hablando sobre cáncer de colon, un tema, repito, importante, sensible, un tema al que pues no nos gustaría de alguna manera estar tocando, hablando precisamente sobre la palabra cáncer, pero es muy necesario. Y tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Vale de la Mora. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, ¿y tú? Muy bien, Vale, listos bueno. para platicar sobre este tema que, repito, es el solo hecho de mencionar la palabra cáncer muchas veces nos significa algo complejo y sobre todo si tuvimos o tenemos algún familiar que esté cursando por ello. Pero bueno, hablar de cáncer de colon es una situación aún más compleja, pero puede prevenirse. Y hoy vamos a buscar, Vale y un servidor, traducir al español parte de lo que nuestros invitados, y en este caso la doctora Patricia, el doctor Julio y la doctora Anaí estuvieron abordando. Y el primer concepto tiene que ver con cáncer de colon. ¿Qué es estrictamente el cáncer de colon? Es una enfermedad donde las células del colon o del recto comienzan a crecer sin control. Después tenemos lo que es la hematoquesia. Esta va a ser cuando el paciente excrete sangre, específicamente sangre de color rojo brillante, lo cual nos va a indicar que viene de las partes más bajas del colon. Tenemos la palabra pólipo, son crecimientos de tejido anormal que sobresalen en una superficie del cuerpo, como por ejemplo la membrana del colon o justamente del recto. Y pues, ¿qué es un divertículo? Un divertículo va a ser una bolsita que va a estar en la pared intestinal, la cual se va a formar como si el intestino se inflara. Entonces va a ser como esa bolsita que puede retener cierta materia fecal o algunos residuos. Y esto puede dar pie a la diverticulitis, que seguramente también la he escuchado, justo lo que acaba de mencionar Vale. Melena, hablando en un término médico, la melena son esas heces negras que indican sangrado en el tracto gastrointestinal superior. Finalmente tenemos la colitis ulcerativa crónica, la cual por sus siglas también se puede conocer como CUSI, la cual es una enfermedad inflamatoria del intestino grueso, en especial del colon, la cual pues se va a destacar por tener úlceras, las cuales van a crecer de forma progresiva y uniforme hacia arriba del colon. Y por último tenemos el concepto de angiodisplasia, que tiene que ver con una anomalía a nivel de tracto digestivo y se caracteriza por los vasos sanguíneos, ¿no? Que son dilatados, que son un poco frágiles y que esto puede dar pie justo al sangrado de los mismos. Vale, llegamos al final de este espacio. Gracias. Muchas gracias, un gusto y bienvenida a este espacio del Glosario. Recuerden que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades. Hasta luego.